Hay un ruido que no se oye con los oídos, pero retumba cada día más fuerte dentro del pecho. Es la voz que susurra que no somos suficientes, que no estamos haciendo lo correcto, que no somos tan interesantes, tan bellos, tan exitosos como los demás. Una voz que no nace de nuestro interior, sino de las miradas ajenas que hemos aprendido a coleccionar como si fueran espejos rotos. Vivimos para ser vistos, pero ¿quién ve al que se muestra solo por miedo a desaparecer? Te despiertas y lo primero que haces no es respirar profundamente, ni mirar al cielo. Es revisar si alguien te ha validado durante la noche, si tu última publicación fue celebrada o ignorada, si aún tienes un lugar en ese teatro digital donde todos actúan, sonríen y compiten por una atención que se desvanece tan rápido como llega. Y sin darte cuenta, tu alma se va empequeñeciendo. Te vuelves dependiente de una respuesta externa para sentir que existes, y eso es esclavitud. Los antiguos lo sabían. Aunque no tenían pantallas, entendían perfectamente lo que significa vivir bajo el juicio de los demás. Epicteto fue claro: si deseas agradar, ya te has rendido, has puesto tu libertad en manos de otro. Pero la libertad que él nombraba no era política ni económica, era mucho más sutil, la libertad de no necesitar ser aprobado. ¿Y tú? ¿Puedes decir lo mismo? ¿Podrías vivir tu día sin saber si gustas? ¿Podrías expresarte sin esperar aplausos? ¿Podrías sostener tu verdad aunque te dejes solo? Muchos no pueden, porque hemos sido educados en el culto a la imagen, en la adicción al reflejo, en la necesidad de una mirada externa que nos confirme lo que olvidamos mirar por dentro. Pero el estoico camina en dirección contraria. No busca ser amado por todos. Busca ser coherente consigo mismo. No quiere popularidad, quiere integridad. No busca seguidores, busca dominio propio. Y tú estás aquí, no por accidente. Algo dentro de ti ya intuye que hay un camino distinto, una manera de habitar el mundo sin estar encadenado a la pantalla. Una forma de expresarte sin pedir permiso para existir. Ese camino comienza con una sola decisión: dejar de mendigar validación. No, es fácil, no lo será, porque cada like activa una parte antigua de nuestro cerebro que asocia aprobación con pertenencia y pertenencia con supervivencia. Pero no estamos en la caverna, estamos en un mundo donde el alma puede elegir. Y tú puedes comenzar hoy, no negando el mundo moderno, sino habitándolo con otra conciencia. Cada vez que publiques algo, detente antes, hazte esta pregunta: ¿lo hago desde la verdad o desde el miedo? Si es desde el miedo a no ser visto, a no ser recordado, a no ser aplaudido, espera, respira, silencia, no te traiciones. El sabio no necesita exposición para sentirse pleno. Se expone cuando tiene algo verdadero que decir, y si no hay nada, se guarda, no por cobardía, sino por respeto a sí mismo, a los otros. A la virtud, Séneca decía: nada necesita menos adornos que la verdad. Y tú, cuando te muestras desde la verdad, aunque nadie lo note, estás haciendo un acto de revolución invisible, porque en un mundo donde todos gritan para ser escuchados, tú eliges hablar solo cuando hay algo que valga la pena decir. ¿Y sabes qué ocurre cuando haces eso? Tu alma comienza a expandirse, porque ya no estás dividido entre lo que eres y lo que aparentas. Ya no hay conflicto, ya no hay máscara, solo hay presencia, y esa presencia es magnética, no porque intente atraer, sino porque es real. El ejercicio es sencillo, pero profundo. Durante los próximos días, observa tu impulso de compartir. No lo juzgues, solo obsérvalo. Pregúntate de dónde nace, qué emoción lo motiva, qué vacío intenta llenar. No se trata de apagar tu voz,
Se trata de afinarla, de volverla verdadera, de recordar que cada palabra, cada imagen, cada gesto que lanzas al mundo es una parte de ti. ¿Estás dispuesto a seguir regalándote a cambio de migajas? Hay una dignidad silenciosa en no reaccionar, en no necesitar respuesta, en elegir el silencio como refugio, no como castigo. El sabio sabe callar cuando todos hablan y sabe hablar cuando todos callan. En ese equilibrio habita la virtud estoica. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y poder absoluto, escribió para sí mismo, no para el mundo. Que no te corrompa la fama, que no te destruya la crítica, que no te seduzca la aprobación. Él, que lo tenía todo, sabía que nada externo podía añadir valor a un alma que ya se bastaba a sí misma. Y tú, aunque no tengas imperios, tienes tu juicio, tu conciencia, tu capacidad de elegir con qué te alimentas cada día, si con aplausos efímeros o con actos firmes. Y si eliges lo segundo, estarás solo muchas veces, pero nunca vacío. El sabio no teme al vacío, porque en él florece la claridad, y con claridad ya no necesitas que te digan quién eres, lo sabes y lo sostienes, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo vea, porque tú sí lo ves, y eso. Basta, ahora respira y deja que estas palabras se asienten en ti como polvo antiguo. Mira tus redes sociales no como escenario, sino como espejo, y pregúntate, ¿qué estoy proyectando? ¿Y qué estoy escondiendo? No es para que dejes de usarlas, es para que no dejes de ser tú mismo. Esa es la única red que no se rompe, tu verdad. Cuídala, protégela, y si vas a compartir algo hoy, que sea desde allí. Desde ese lugar donde ya no necesitas impresionar a nadie, porque ya has recordado quién eres. El mayor sufrimiento del ser humano nace del intento inútil de controlar lo que no le pertenece. Y aún así, día tras día, insistimos. Queremos controlar la opinión ajena, la interpretación del otro, la forma en que seremos recordados o ignorados. Queremos moldear la mirada de quienes nos observan como si fuera arcilla, como si dependiera de nosotros, pero no depende, nunca ha dependido. Y sin embargo, en cada publicación, en cada historia, en cada frase cuidadosamente construida, hay una intención disfrazada. Controlar cómo el mundo nos percibe, como si pudiéramos diseñar una versión de nosotros mismos que agrade a todos, como si bastara con editar lo suficiente para ser amados por completo. Pero dime, ¿cuánto de ti estás perdiendo en ese intento? ¿Cuánto tiempo pasas curando tu imagen mientras descuidas tu esencia? Epicteto lo enseñó como un padre severo pero amoroso. Hay cosas que dependen de ti y otras que no. Tu paz comienza cuando dejas de desear lo que no puedes gobernar, y entre las cosas que no puedes gobernar está la mente del otro, el juicio ajeno, el eco invisible que tu presencia provoca en almas que no conoces. No puedes controlar lo que ven en ti, solo puedes controlar lo que realmente eres. Y ese es el dilema, porque hemos aprendido a vivir desde afuera hacia adentro, como si lo que piensan los otros definiera lo que somos, como si su aprobación fuese una confirmación de nuestra existencia, pero no lo es. La verdad no necesita ser confirmada, solo vivida, y tú, si realmente deseas vivir con dignidad, debes soltar el deseo de ser entendido por todos, debes soltar el control de la narrativa, debes permitirte ser auténtico, incluso si eso incomoda, incluso si eso aleja, porque si no, puedes vivir sin la mirada del otro, entonces no estás viviendo, estás actuando, y el alma no vino a actuar, vino a florecer. Hay un momento único, íntimo, irreversible en que te cansas de diseñarte, de ajustarte, de mostrar solo lo aceptable, y ahí, justo ahí, comienza la libertad, no
como un grito, como un suspiro de descanso, de soltar, de permitirte no gustar, de permitirte ser malinterpretado sin correr a explicarte, de permitirte publicar algo que amas. Aunque no reciba un solo me gusta, esa es la prueba, y la mayoría no pasa, porque se necesita coraje para soltar lo que te da identidad. Pero también se necesita sabiduría para reconocer que esa identidad era una cárcel. Y aquí viene la práctica, la llamaremos el círculo de lo inquebrantable. Es un ejercicio de visualización. No necesitas más que unos minutos, un poco de silencio y un deseo profundo de recuperar el control de ti mismo. Cierra los ojos, imagina un círculo dorado a tu alrededor. Todo lo que está dentro de ese círculo depende de ti. Tus pensamientos, tus elecciones, tus acciones, tu intención. Todo lo que está fuera no depende. Los juicios, los likes, los comentarios, la aprobación, el rechazo, la viralidad. Ahora respira hondo y quédate dentro. Observa el mundo moverse afuera, que te aplaudan, que te critiquen, que te ignoren. Tú no te muevas, vuelve una y otra vez al centro, a lo que sí depende de ti, y verás cómo el ruido se vuelve eco, cómo la ansiedad se convierte en brisa, cómo el alma al fin recuerda su eje. Séneca decía: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y tú, si vives persiguiendo aprobación, te conviertes en hoja arrastrada por cualquier brisa. Pero si anclas tu identidad en tu virtud, si decides que el valor de tus palabras está en su verdad, no en su impacto, entonces ningún algoritmo podrá dictar tu destino, porque el sabio no busca ser viral, busca ser verdadero, y lo verdadero no necesita aplausos, solo necesita integridad. Ahora, mírate con honestidad, sin filtros, sin poses. Pregúntate: ¿qué partes de mí estoy mostrando solo para agradar? ¿Qué estoy ocultando por miedo al rechazo? ¿Qué me pasaría si nadie reaccionara más a lo que digo? La respuesta no te la daré yo, te la dará el silencio, y en ese silencio descubrirás que hay un poder más profundo que la visibilidad, la coherencia. Porque el alma coherente brilla sin luces, brilla en la oscuridad, brilla cuando no la miran, y ese brillo no se apaga. Si estás dispuesto a vivir desde allí, desde el círculo de lo inquebrantable, debes aceptar una consecuencia inevitable: la incomodidad. La incomodidad de no complacer, la incomodidad de no ser entendido, la incomodidad de no ser querido por todos. Pero ¿acaso ser querido por todos no es el precio más alto? ¿Acaso no es más valioso ser respetado por uno mismo que adorado por mil? Marco Aurelio lo escribió en medio del fragor de la guerra, rodeado de traiciones, aduladores, enemigos. No permitas que lo que no puedes controlar te robe la paz. Hoy el enemigo no lleva espada, lleva comentarios, comparaciones, silencios dolorosos, expectativas irreales. Y tú puedes elegir no entrar en combate, porque la verdadera victoria no es conquistar al otro, es no perderte a ti mismo. Y ahora, respira una vez más. Siente la fuerza de tu eje. Recuerda ese círculo y decide volver allí cada vez que el mundo te arrastre hacia el deseo de gustar. Porque desde allí todo es más claro. Y aunque el mundo grite, tú sabrás. Sabrás que tu alma no está en venta, y eso es invencible. Hay una herida que no sangra, pero pesa. Es la herida de no sentirnos suficientes. No importa cuántos elogios recibamos, cuántos seguidores sumemos, cuántas veces repitamos que nos amamos como somos. En el fondo, hay un silencio que duele, una voz que dice: no es suficiente, no eres suficiente. Y esa voz
aunque no se escuche con claridad, dirige nuestros días, nos impulsa a mostrarnos cuando quisiéramos descansar, nos empuja a hablar cuando lo sabio sería callar, nos exige sonreír cuando estamos a punto de rompernos por dentro. Y todo para que alguien allá afuera nos diga que valemos. Pero ¿desde cuándo la valía necesita permiso? ¿Desde cuándo nuestra luz necesita ser refrendada por ojos ajenos? La respuesta es amarga, pero liberadora, desde que olvidamos mirar hacia adentro. Epicteto nos lo advertía con la simpleza que solo tienen los sabios verdaderos. Ningún hombre es libre si no se domina a sí mismo. Y dominarse no es reprimir lo que sentimos, es no obedecer ciegamente al eco de nuestras carencias, porque sí, queremos ser vistos, queremos ser celebrados, admirados, amados. Pero la pregunta no es si lo deseamos, sino desde dónde lo deseamos. ¿Desde la abundancia o desde la escasez? ¿Desde la necesidad de compartir o desde el miedo a desaparecer? Las redes sociales son un espejo deformante. Nos reflejan solo en la medida en que mostramos una versión editada de lo que somos. Y cuanto más nos identificamos con esa imagen, más nos alejamos de la raíz. El alma se debilita cuando se acostumbra a la aprobación. Y como toda adicción, necesita dosis cada vez mayores para sentirse igual. Publicamos, reaccionan. Nos sentimos vivos, publicamos. Ignoran, nos sentimos basura, no por lo que somos, sino por cómo fue recibida nuestra fachada. Pero el sabio no vive de fachadas, vive de fundamentos. Séneca, el hombre que vivió rodeado de lujos pero murió abrazando su filosofía, escribió: el alma noble se basta a sí misma. Esa es la clave. No dejar de desear ser amado, sino aprender a no depender de ese amor. Porque cuando el amor de los otros es tu única fuente, tu pozo siempre estará seco. Pero cuando aprendes a amarte desde la razón, no desde el ego, algo cambia. Dejas de actuar, dejas de competir, dejas de fingir y comienzas a existir con profundidad. Hoy quiero regalarte un ejercicio, no como fórmula mágica, como práctica lenta, como semilla. Lo llamaremos la raíz del alma. Durante 7 días, antes de acostarte, enciende una vela, no una lámpara, no una pantalla, una vela. Y frente a esa llama, hazte una sola pregunta. ¿Hoy fui coherente con quien quiero ser? No importa cuántos te vieron, no importa cuántos reaccionaron, importa solo si tú te viste y si te reconociste. Porque cuando no necesitas que el otro te aplauda, comienzas a hacer las cosas bien, por el placer de hacerlas bien. Y eso te convierte en roca, en medio de la marea inamovible, presente, serena. Te dirán que eres distante, frío, que ya no participas del juego, y estará bien, porque cuando dejas de mendigar aprobación, te vuelves peligroso para un sistema que se alimenta de carencias. Serás menos popular, sí, pero más real. Y dime, ¿qué prefieres? ¿La popularidad sin raíz o la verdad que florece en la sombra? Recuerda, no viniste a este mundo para entretener, viniste a despertar. Y despertar es perder la necesidad de ser constante espectáculo. El sabio camina en silencio, pero deja huellas profundas. Y si hoy eliges este camino, prepárate para perder algunas cosas. Perderás seguidores, perderás ciertos elogios, perderás quizás un poco de esa falsa euforia que sentías al ser visto, pero ganarás algo que nadie puede darte: respeto por ti mismo. Y ese respeto es el suelo firme donde crecen las almas libres. Marco Aurelio, en su diario, escribió palabras que jamás pensó que leeríamos. Cuando te acuses de necesitar elogios, recuerda que el universo sigue girando sin tu nombre. No como desprecio, como recordatorio.
de que nuestra misión no es ser reconocidos, sino ser íntegros. Y si haces eso, si cultivas tu raíz, si fortaleces tu interior, comenzarás a publicar diferente. Ya no mostrarás para impresionar. Mostrarás porque hay verdad, que necesita ser compartida. Ya no hablarás para agradar. Hablarás porque el silencio sería traición. Ya no responderás por impulso, responderás desde el eje. Y poco a poco, sin que nadie lo note, comenzarás a ser faro. No uno brillante, visible, mediático, uno calmo, uno profundo. Uno que guía sin necesidad de llamar la atención y quizás nunca te reconozcan, pero tú sabrás y ese saber te bastará. ¿Qué harías si supieras que nadie va a mirar lo que publicas? ¿Qué harías si supieras que nadie va a responder a tus mensajes? ¿Seguirías compartiendo tu verdad o te quedarías en silencio? Esa es una pregunta que puede revelar de qué está hecha tu alma. Porque mientras vivas condicionado por la reacción externa, tu vida no será tuya. Será un reflejo, una espera, una constante anticipación. Pero hay otra forma de estar en el mundo, una forma más desnuda, más firme, más estoica. Amor fati, el amor al destino, no es una idea romántica, es un fuego, una disciplina, una aceptación radical de lo que es. Marco Aurelio lo vivía no en discursos, sino en los campos de batalla, rodeado de muerte, frío, traición, y aún así escribía: no solo acepta lo que te sucede, ámalo, porque fue tejido para ti, porque el universo no se equivoca. Y tú, aquí, mirando una pantalla, en medio del ruido del siglo XXI, también puedes aprender a amar el silencio digital, a amar la invisibilidad, a amar el hecho de no ser el centro del mundo, porque no necesitas ser el centro para ser real. No necesitas que te reconozcan para tener valor. No necesitas que te nombren para dejar huella. Pero esto duele. Duele aceptar que tus esfuerzos tal vez no serán celebrados. Duele aceptar que lo que haces con el corazón puede ser ignorado. Duele aceptar que puedes dar lo mejor de ti y aún así pasar desapercibido. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hace el sabio. No porque le guste ser invisible, sino porque ya no necesita ser otra cosa. Séneca decía: la mayor gloria está en vivir de tal manera que no necesites ser recordado. Y eso, en esta era donde todo se mide, se graba, se comparte, se compara, suena casi ofensivo. ¿Cómo vivir sin esperar eco? ¿Cómo hablar sin esperar respuesta? ¿Cómo existir sin necesidad de testigos? La respuesta es una sola: habita tu alma como si fueras su único espectador. Haz lo correcto, aunque nadie te vea. Piensa con claridad, aunque nadie lo valore. Ama con profundidad, aunque nadie lo devuelva. Porque vivir desde allí, desde ese lugar que no negocia, que no finge, que no depende, es lo más cercano a la libertad que un ser humano puede alcanzar. Y eso te transforma. Ya no te duele tanto que no te escriban. Ya no te desespera que no reaccionen. Ya no te humilla que no te celebren. Porque ya no estás esperando, ya no estás vendiendo, ya no estás actuando, estás siendo. Y en ese ser, sin adornos, sin expectativas, sin coreografía, hay una paz que no se puede explicar, una paz que no viene de afuera, una paz que llega cuando aceptas con todo tu cuerpo que no tienes control sobre la mirada de los demás, pero sí tienes control sobre la tuya, y entonces te vuelves testigo de ti mismo, y eso basta. Hoy quiero proponerte una práctica simple, una que puede doler, pero que también puede sanarte. La llamaremos la ofrenda invisible. Durante 3 días, haz algo que normalmente compartirías y no lo compartas. Escribe una reflexión, haz una fotografía hermosa, graba un pensamiento,
y no lo publiques. Guárdalo en un rincón, en tu diario, en el viento. Hazlo como una ofrenda a tu alma, como un acto de libertad, como un gesto de independencia interior, y observa lo que ocurre. Al principio sentirás ansiedad, la necesidad de mostrar, pero luego llegará el descanso. Y detrás de ese descanso, la verdad. No necesitas ser visto, solo necesitas ver con claridad y actuar con propósito, no para ser validado, sino porque tu vida merece ser vivida con intención, aunque nadie la observe. Los estoicos entendían que la vida no era un escenario, era un campo de entrenamiento, un espacio donde cada gesto, cada decisión, cada pensamiento moldea tu carácter. Y si tu carácter es firme, íntegro, ecuánime, ¿qué importa si lo celebran? ¿Para qué mendigar lo que no necesitas? El sabio no se aleja del mundo, se aleja de la necesidad del mundo, no porque desprecie, sino porque ya no depende. Y tú, si llegaste hasta aquí, ya sientes el llamado. Sabes que hay algo más profundo que la reacción ajena, que hay algo más valiente que gustar, que hay algo más bello que impresionar, vivir de verdad. Y la vida verdadera comienza cuando puedes mirar al vacío y no temerlo, cuando puedes sostener el silencio sin desesperación, cuando puedes hacer algo hermoso y no mostrarlo, porque lo hiciste por amor, no por aplauso. Y entonces, sin darte cuenta, entras en otra frecuencia. El algoritmo ya no puede leerte, la audiencia ya no te define, el ruido ya no te mueve. Estás de pie, desnudo, sereno, y ahí comienza la verdadera vida, la que no se mide, la que no se graba, la que no se compra, la que arde dentro de ti, aunque nadie la vea. Y si nadie te aplaude, nunca más. Si tus palabras no cruzan pantallas, si nadie te recuerda, ni cita, ni comenta, seguirás viviendo con dignidad. Seguirás amando la vida incluso sin testigos. Esa es la verdadera prueba. Y no se pasa con fuerza, se pasa con integridad. El mundo digital es un escenario, donde todos actúan y el alma, poco a poco, se acostumbra al personaje, hasta que un día ya no sabes quién eras antes del papel. Pero tú, si llegaste hasta aquí, sabes que hay otra forma de vivir, una forma más simple, más silenciosa, más estoica. No viniste a este mundo para recibir aprobación, viniste para encarnar la virtud, para elegir la verdad, incluso cuando no conviene, para sostener la templanza, incluso cuando el mundo arde, para cultivar sabiduría, incluso cuando nadie escucha. Esa vida, la que se vive desde adentro, no tiene escenario, tiene raíz. Y una raíz fuerte no necesita viento favorable, solo tierra fértil. Silencio. Tiempo, Epicteto, lo decía sin adornos. No busques que las cosas ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren, y hallarás paz. Y en esa paz hay espacio para florecer, no desde el ruido, no desde la estrategia, desde la esencia. Pero vivir así tiene un precio. El precio de no encajar. El precio de ser invisible a los ojos del sistema. El precio de parecer distante cuando en realidad estás presente de verdad. Y ese precio, no todos están dispuestos a pagarlo. Porque es más fácil seguir siendo parte del juego. Es más fácil seguir actuando. Es más cómodo recibir validación que construir carácter. Pero el sabio elige el camino más difícil, no porque sea mártir, sino porque sabe que solo en lo difícil se forja lo verdadero. Y si estás listo para eso, para vivir sin permiso, para existir sin aplauso, para compartir sin expectativa, entonces ya estás en otro nivel de conciencia, uno donde no necesitas que el mundo te vea, porque tú ya te ves, donde no necesitas ser aceptado, porque tú ya te aceptaste, donde no necesitas que te escuchen, porque tu voz interna ya es clara, y eso
es la revolución estoica, una revolución que no necesita pancartas, solo presencia, solo decisiones, solo coherencia. Y ahora, antes de cerrar este templo interior, quiero dejarte un último ejercicio, el más poderoso, el más sutil. Lo llamaremos la vigilia sin testigos. Consiste en lo siguiente: durante un día entero haz todo como si el mundo te observara, pero sin decirle a nadie lo que haces. Sé generoso, sé disciplinado, sé justo, sé honesto, pero en silencio. No lo publiques, no lo anuncies, no lo compartas. Vive como un sabio, sin que nadie lo sepa. Y al final del día, siéntate, respira y pregúntate: ¿podría vivir así todos mis días, aunque nadie lo reconozca? Si la respuesta es sí, aunque sea en un susurro, aunque duela un poco, entonces ya eres libre. Ya no necesitas más máscaras, ya no necesitas más miradas, ya no necesitas más, porque ahora tienes menos. Y eso te ha devuelto el todo. Marco Aurelio, al final de su vida, lo escribió con una ternura profunda. Haz cada cosa como si fuera la última que haces en tu vida. Y cuando vives así, ya no hay espacio para mendigar validación. Solo queda espacio para entregar lo mejor y soltarlo. Esa es la nueva forma de habitar las redes, si decides quedarte en ellas, como un sabio entre actores, como un faro en medio de luces artificiales, como alguien que ya no necesita gritar, porque su presencia es suficiente. Y si alguien te pregunta por qué ya no publicas tanto, por qué ya no te afecta el número de vistas, por qué pareces más tranquilo, solo sonríe y sigue caminando, porque ahora sabes algo que muchos han olvidado: tu valor no se negocia, tu luz no se alquila, tu alma no es contenido. Y si esto te tocó, si algo dentro de ti vibró, se quebró o despertó, no lo dejes morir en el olvido. Comenta abajo lo que te hizo ruido. Compártelo con quien sabes que está ahogándose en el teatro de las apariencias. Y si sentís que este camino también es tuyo, suscríbete, no por hábito, no por costumbre, sino como declaración, como un acto de pertenencia. Porque aquí no venimos a entretenerte. Venimos a recordarte quién sos cuando ya no necesitas gustar. Y si estás con nosotros, escribí ahí abajo, en voz alta o en silencio: soy parte de esta resistencia interior. Una frase, un fuego, una trinchera invisible, una elección diaria. Gracias por caminar hasta el final. Gracias por atreverte a mirar hacia adentro. Gracias por empezar a vivir como si nadie te estuviera mirando. Porque en esa forma de vivir está la verdadera libertad. Nos vemos en el próximo episodio, en el próximo despertar, en el próximo susurro entre ruinas digitales. Hasta entonces, sé firme, sé profundo, sé invisible, si es necesario, pero nunca, nunca dejes de ser tú.